Iglesia, muy buenas tardes. Qué alegría estar nuevamente compartiendo esta bendición de poder reunirnos y seguir con el estudio, con poder estar meditando en la palabra del Señor. Realmente que es algo muy gratificante, es algo bien bonito, es algo bien especial para cada uno de nosotros. Bueno, quiero que antes de empezar con el tema que tenemos para hoy, hacerles como una pequeña exhortación en el amor de Dios, algo que nos anime, algo que nos ayude a permanecer como firmes en estos tiempos, en estos momentos. Recuerden que en la clase anterior vimos que habían 5 conductas en nuestra vida que pueden conducirnos hacia sendas de justicia. Y una de esas actitudes que vimos es dejar nosotros la queja y mantener una actitud agradecida delante de Dios por todas las cosas. ¿Cuál es mi exhortación? Que no nos quejemos por estos momentos, que no nos andemos quejando por tener que estar encerrados. Algunas personas se desesperan, algunas personas manifiestan que pereza, otros están en una actitud como de no querer ya más, bueno, una cantidad de cosas que realmente no reflejan como una buena disposición. No nos quejemos, mire que en este momento, alrededor de muchas partes, de muchos lugares, hay personas en un hospital deseando estar en sus casas, deseando estar con sus familias. Y nosotros tenemos la oportunidad de estar en casa, de estar con la familia. Entonces no es tiempo para quejarnos, es tiempo para darle gracias a Dios y para continuar adelante sin estar expresando lamentos y quejas en todo momento. Muy bien, bueno, la parte que tenemos para estudiar hoy está un poco enlazada con lo que el pastor César nos compartía ayer acerca de esas tormentas que debemos pasar en la vida, esas tormentas que tienen como fin, como propósito, llevarnos a nosotros a conocer a Jesús y a crecer en la fe que nosotros necesitamos. Entonces espero que estés bien atento y que podamos comprender y disfrutar lo que el Señor tiene para enseñarnos hoy a través de la palabra. ¿Qué tal si hacemos una oración y bueno, continuamos colocando estos tiempos y este momento delante del Señor? Yo te invito a que hagamos una oración. Padre maravilloso y glorioso, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor. Cada una de estas personitas que en este momento nos encontramos reunidos, Dios, escuchando, aprendiendo, te pedimos, Señor, para que seas enseñándonos. Aún las personas que quizás más adelante van a estar viendo, Señor, este video, escuchando este audio, que también sea de edificación. Queremos pedirte, Señor, para que en todo esto sea la gloria tuya. Queremos pedirte, Señor, para que en todo esto, Padre maravilloso, seamos enteramente enseñados por ti, seamos quebrantados, Dios, seamos cada vez más y más sensibles, Padre maravilloso, a lo que tú estás queriendo hacer en nuestros corazones. Padre, que cada día nos dispongamos más y más. Padre, oramos delante de ti por aquellos que están sufriendo más y más en estos momentos. Por aquellos, Señor, que se encuentran, Dios mío, abatidos, enfrentando, Señor y Dios, en este momento, esta enfermedad que está azotando al mundo. Te pedimos por sus familias, Dios. Te pedimos para que tú seas fortaleciendo las vidas. Te pedimos, Señor, para que tú seas supliendo las necesidades de aquellos que en este momento, por estas circunstancias, están en gran necesidad, no tienen provisión, Dios mío, y quizás están desesperados. Ayúdale, Dios. Favoréceles, Padre maravilloso y bendito. Dios, gracias por cada uno de los miembros de la iglesia. Dios, gracias porque sé que tú estás tocando los corazones.
tú estás ayudando a cada uno. Tú, Señor, te estás manifestando de una manera muy maravillosa en todos nosotros. Te damos la gloria, te damos la honra y te damos la exaltación a ti en esta hora, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Vamos entonces a darle inicio a lo que Dios tiene para nosotros. Hasta el momento de la enseñanza, lo que hemos visto hasta hoy, es como si la ovejita se jactara como de ese cuidado, de esos privilegios que tiene de la mano de su pastor. Porque mira que hasta ahora, ¿qué hemos visto? El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Mira, vuelvo y te repito, es como si esa ovejita se alegrara, se jactara de ese cuidado que ha tenido. Pero la parte que nos corresponde a hoy dice claramente: aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora, ¿qué es el valle de sombras de muerte? El valle de sombra de muerte existe. Es un lugar que queda entre Jericó y el Mar Muerto. Al principio se creía que esta frase que utilizaba David era una alegoría al momento en que las personas mueren físicamente. Pero las recientes investigaciones han llegado a concluir que el valle de sombra de muerte en tiempos de David era un lugar que los pastores conocían y era un lugar que los pastores tenían que frecuentar. Es un lugar que tiene aproximadamente unos 7,5 kilómetros de largo, y en algunos de sus trechos los muros llegan a tener, las paredes rocosas llegan a tener hasta 500 metros de alto. Es un lugar peligroso, hay muchas hendiduras, hay barrancos internos. El clima allí es demasiado sofocante. Hay lugares donde apenas hay 2 o 3 metros de espacio, y hay unas curvas donde apenas, si acaso, cabe una oveja. Ahora, algo también para tener en cuenta es que las condiciones que allí presenta este lugar hacen que por el clima en esta región sea imposible pasar el valle de sombra de muerte, pasarlo en el día. Por lo tanto, los pastores tenían que pasarlo o apenas antes de que rayara el alba, bien temprano en la mañana, o ya en la tarde, la noche ya. Y esto lo hacía aún muchísimo más peligroso. Entonces, debido pues a la falta de luz. Entonces, ¿qué ocurría? Los pastores, aunque no había una ley que así lo dijera, pero ellos habían llegado a un acuerdo, y era que los que venían de un lado de la montaña lo atravesaban en la mañana, y los otros lo debían de atravesar en la noche, por lo estrecho que era, y era muy complicado que se encontraran dos pastores con sus rebaños. Entonces habían llegado, por lo tanto, pues a este acuerdo. Ahora, algo también que hemos de tener en cuenta ahí es que el pastor debía usar su cayado con mucha habilidad cuando estaban cruzando el valle de sombras de muerte. ¿Por qué? Sencillamente porque las ovejas eran, con el cayado, eran ayudadas para que caminaran, eran ayudadas para que saltaran las hendiduras. Cuando de pronto alguna oveja resbalaba y caía en alguna hendidura a 2 o 3 metros, pues el pastor cogía su cayado y las más grandes las cogía del cuello, las ayudaba a subir, las más pequeñitas
las cogía del cuerpo y las ponía nuevamente en el camino. Algunas definitivamente se iban por los precipicios y morían. Entonces vuelvo y te repito, ese valle de sombra de muerte es un lugar que existe y que lo usaban los pastores en tiempos de David. Ahora, vemos entonces que es natural y que era muy frecuente que los pastores entonces emprendieran largas caminatas a campo abierto en los tiempos de verano. Tenían que hacerlo. Digamos que en muchos países del mundo es muy normal, ¿sí?, que el año se divida debido a las estaciones, porque las estaciones allí son muchísimo más marcadas que en otras regiones del mundo. Entonces los pastores que son diligentes, los pastores que entienden y conocen la necesidad del rebaño, ellos saben que tienen que emprender estas travesías hasta lugares muy lejanos para llevar a sus ovejas a lugares donde encuentren agua y lugares donde encuentren también pastos, porque comienza la época del verano. Entonces, por lo mismo, en tiempos de David, ¿por qué tenían que pasar por el valle de sombra de muerte? Porque comenzaba el tiempo del verano y era allá arriba donde iban a encontrar el agua, donde iban a encontrar el pasto que necesitaban para las ovejas. Lo tenían que hacer por lo menos una vez al año. Ahora, eso suele implicar viajes muy largos. Obviamente también son viajes que son demasiado agotadores, tanto para el rebaño como para el pastor. Atravesar obviamente esas altas montañas. Entonces, al final del verano ya, después de estar arriba en la montaña, las ovejas deben regresar nuevamente hasta su redil principal y allí esperan nuevamente entonces el tiempo del invierno. ¿Listo? Entonces, mira, todo esto transcurre y todo esto sucede como en un ambiente muy peligroso, un ambiente muy hostil, allá arriba en las montañas. Y David estaba bien familiarizado con esto. Él conocía esto de una manera tremenda. Mira que la escritura nos muestra que en el momento en el que su padre, más bien en el momento en el que Dios le dice al profeta Samuel que vaya a la casa del padre de David a ungir a uno de sus hijos como rey, David ni siquiera estaba allí. Su padre ni siquiera lo tuvo en cuenta tampoco. Entonces cuando preguntaron por él, efectivamente pues dijeron, no, sí, él es el que cuida las ovejas. Él estaba allá. Esa era su tarea, él no estaba ahí en la casa. Debía haber estado, obviamente, pero él se encontraba cuidando de las ovejas. Entonces, no es extraño ver cómo David tiene esa relación tan estrecha, ese conocimiento tan profundo de la relación que hay entre un pastor y entre las ovejas. Ríos desbordados, también tenía que enfrentar esos problemas. Tenía que enfrentar también cuando habían quizás deslizamientos, avalanchas en medio de las montañas, plantas venenosas. Aparte de eso, también recordemos que los estragos que muchas veces hacían los animales sobre el rebaño era algo con lo que tenían que estar lidiando de continuo, y era algo que David lo conocía y lo había vivido, le tocaba vivirlo. Entonces todo esto se muestra o reposa como en esa expresión tan sencilla y tan bonita como terminan las últimas frases de este versículo, que concluye diciendo: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo en toda circunstancia. Tú estarás conmigo en todas esas pruebas oscuras, en esas desilusiones que muchas veces son tan tremendas en nuestras vidas. Tú estarás conmigo en esos dilemas que a veces son tan angustiosos para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, mira que en la vida cristiana nosotros muchas veces solemos hablar
de entrar como en terrenos más profundos, como entrar en dimensiones mucho más grandes con Dios. Lo hemos pedido, lo hemos anhelado, no sé tú, pero es algo de lo que muchos anhelamos eso. Ahora, hay que tener en cuenta algo, que también muchas veces hablamos de experiencias que otros hombres, otras mujeres de Dios han tenido, experiencias con Dios que los han llevado a un conocimiento más grande, un conocimiento más pleno del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hablamos como anhelando estas cosas, como deseando estas cosas, mira, hay algo muy bonito. Y es algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta. Y es que uno solo alcanza los lugares más altos cuando se ha comenzado desde abajo, desde el valle. Es necesario para todos, es necesario para nuestras vidas. Entonces, nosotros debemos de notar algo. Mira que el versículo aquí habla de algo muy tremendo. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y menciona algo tan tremendo y tan duro como es la muerte. Entonces, hablemos un poquitico acerca de la muerte. Porque es un tema que a veces como que no nos gusta ni siquiera tocar. Ahora, para el Hijo de Dios, la muerte no debe representar el fin. Para un hijo de Dios, la muerte debe ser esa puerta que se abre para un contacto más íntimo con Cristo. La muerte debe ser para nosotros como ese camino, como esa puerta, como esa ladera que se abre para nosotros poder realmente pasar a una preciosa y maravillosa eternidad con Dios. No debemos nosotros tenerle miedo a la muerte. No hay por qué tenerle miedo a la muerte. Al fin y al cabo, la muerte es ese camino que nos lleva a la vida perfecta. Mira, hay algo muy tremendo y es que muchos creyentes hoy, a través de esta situación, muchos están atravesando el valle de sombra de muerte. Seguro que a muchos les ha pasado. Aún hay muchos que atravesando en este momento ese valle de sombra de muerte han partido y se han ido. Entonces pensemos en esto por un momento y meditemos por un momento en esta situación. Ahora, el valle de sombra de muerte, si algunos de los que lo están sufriendo, que son creyentes, lograron pasar y en este momento pueden hablar y pueden testificar de cómo pudieron conocer a Dios más plenamente en esta situación, cómo Dios se hizo más real para ellos, cómo esta experiencia los ha llevado a una revelación nueva de quién es Jesucristo en sus vidas. Si algunos estaban cruzando ese valle de sombra de muerte y sencillamente tuvieron que partir, pues en este momento están en el reposo de Dios. La pregunta sería, entonces, ¿a quién le fue más mal? Yo creo que a ninguno. Porque sea que muramos, o sea que vivamos, es para la gloria de Dios. El que partió en este momento de valle de sombra de muerte, pues está en su reposo, como lo decía hace un momento. Pero el que pudo cruzar, el que Dios le permitió cruzar al otro lado nuevamente, pues ha adquirido esa nueva experiencia, esa nueva revelación que lo ha llevado a que Cristo sea más claro, sea más evidente en su vida. Nosotros tenemos que entender algo, y es que nosotros muchas veces pensamos que la muerte ideal es anochecer y no amanecer, que esa sería la muerte ideal. Pero ¿sabes algo? Lo hemos aprendido y en la iglesia se nos ha sido compartido por el pastor, y es que la muerte ideal es morir con Cristo. La muerte más triste que puede haber es partir de esta tierra
sin el Señor Jesús. A veces nosotros pensamos en X o Y maneras de morir, que no sería lo mejor, que no sería como la muerte que yo quisiera para mi vida. A fin de cuentas, ¿qué interesa? ¿Cómo muera? Lo que debe de interesarnos a nosotros es dónde voy a despertar después de ese paso hacia el otro lado. ¿Dónde voy a despertar? Porque nadie que muera en Cristo Jesús, así sea una muerte muy trágica, muy tremenda, nadie que muera en Cristo Jesús, que despierte al otro lado en su reposo, le va a reclamar a Dios el por qué tuvo que morir de esa manera. Sería algo ilógico. Si al fin de cuentas lo que realmente importa y el objetivo nuestro no es cómo vayamos a morir, el objetivo nuestro es que al despertar al otro lado estemos con Él. Eso es lo que realmente debe impulsarnos. Mira que en la vida de Job, en ese momento tan tremendo, en todo lo que él tuvo que vivir y experimentar, ¿qué dijo Job? Después de pasar por ese valle de sombra, de muerte, esa situación que lo tuvo a él en tanto dolor, esa situación que lo tuvo a él enfermo, esa situación que lo llevó a él a experimentar cosas de tanto sufrimiento, tan duras en su vida. Él concluye diciendo en el capítulo 42, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dice, ¿quién es el que oscurece el entendimiento? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mira esas palabras que dice Job. Ese Job que le había dicho al Señor en todo ese conflicto, atravesando por todo ese dolor y por todo ese sufrimiento, entraba muchas veces en conflicto con Dios y trataba él en sus palabras diciéndole a Dios que él no tenía por qué pasar por nada de lo que le estaba sucediendo. Y ahora le está diciendo, yo conozco que todo lo puedes. No había lugar a reclamarle absolutamente nada a Dios en esto que él estaba viviendo. Y también le dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Por qué? Porque cuando Dios llama a Job para preguntarle una cantidad de cosas, Job no pudo responder a nada de lo que Dios le preguntaba. Y dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Qué cosas serían las que hablaba Job? ¿Qué cosas eran las que decía Job? Maravillosas, tremendas. Y ahora se da cuenta que esas cosas que él hablaba, él ni siquiera las comprendía. Oye, te ruego, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Todas esas cosas maravillosas, todas esas cosas tremendas que yo hablaba, que yo decía que no comprendía. Está diciendo, de oídas te había oído, pero ahora puedo comprender. Ahora puedo entender. A través de todo esto que él vivió, que él sintió en su propia carne, le decía, ahora sí entiendo. Ahora sí comprendo. Porque eran cosas que yo simplemente de oídas las había oído. Y dice algo muy tremendo en el versículo 6. Por tanto me aborrezco. Ese Job que antes argumentó, peleó y le reclamó a Dios por qué le tenían que suceder esto y aquello, ya no tenía por qué sucederle nada de eso. Él dice, aborrezco ese Job.
Ese Job que hablaba cosas maravillosas, cosas tremendas que él ni siquiera las comprendía. Aborrezco ese Job y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué tremendo, ¿no? Y qué maravilloso que esa experiencia tan tremenda, esa experiencia que fue en la vida de Job, algo que lo marcó tan profundamente, fue lo que lo llevó a conocer a Dios de una manera más estrecha, de una manera más profunda, de una manera más y más real en su vida. Entonces mira, las desilusiones, las frustraciones, todos esos desánimos, todos esos dilemas, todos esos días oscuros, esos momentos que son tan difíciles, aunque sean valles de sombras, de muerte, son el camino necesario que me llevan a mí, que me conducen a mí a conocer a Dios de una manera más clara, que me llevan a mí a conocer lugares más altos en Dios. Entonces son necesarios y Dios muchas veces nos lleva por esos caminos. Mira que muchas veces en medio de esa frustración y de ese dolor decimos, Señor, yo no voy a poder, Señor, esto es demasiado fuerte para mí. Y es a través de ese camino que Dios me está llevando más arriba. Entonces finalmente terminamos dándole gracias a Dios por habernos llevado por ese momento. Terminamos dándole gracias a Dios porque fue la situación a través de la cual lo pude conocer a Él. Mira que sucede algo bien tremendo en nuestro espíritu y es esa certeza de que Él va a estar con nosotros. Es esa certeza de que Él tiene las cosas bajo el control suyo. Entonces, llegar nosotros a esa convicción, llegar nosotros a esa certeza tan maravillosa, es haber escalado hacia terrenos muy altos que me llevan a una nueva e íntima comunión, una nueva relación, un nuevo conocimiento más grande de quién es la persona de Jesucristo, de quién es Dios en nuestras vidas. Y también eso nos ayuda a nosotros a que las circunstancias, los momentos que estemos viviendo y los momentos que vamos a tener que vivir más adelante, las cosas que vienen para nosotros más adelante, nosotros a través de esto vamos a ver que van a ser más soportables, las vamos a poder aguantar y las vamos a poder resistir porque Él nos ha llevado por esos valles, porque nos ha llevado por esas montañas empinadas, porque nos ha llevado por momentos tremendos y lo que ahora estoy viviendo y lo que voy a vivir lo voy a poder soportar porque Él ya ha fortalecido nuestras vidas a través de todo esto. Esa es la primera razón por la cual el pastor debe llevar sus ovejas por ese valle, por esas montañas, por esas situaciones, porque es necesario conducirlas a lugares donde haya pastos, donde haya comida, porque ha llegado el verano, a donde haya aguas. La segunda razón por la cual el pastor hace esto es también por algo muy bonito, y es que sencillamente allí arriba, pasando por esas montañas, es donde va a encontrar aguas, es donde va a encontrar ríos, es donde va a encontrar estanques tranquilos. Mira que vienen de una travesía muy fuerte, vienen de una travesía con muchos peligros, eso agota, eso cansa, las ovejas se ponen sedientas. Y cuando ellas llegan a esos lugares, se ponen felices y literalmente las ovejas dan saltos de alegría por encontrar allí lugares donde puedan tomar agua. Y eso es maravilloso y eso es precioso. Entonces, algo que nosotros debemos de tener muy claro como cristianos es que nosotros, tarde o temprano, descubrimos que es en esos valles y que es en esa circunstancia de nuestras vidas donde nosotros vamos a encontrar refrigerio. Solamente
y únicamente en Él. Pero es ahí, allí mismo, en medio de la dificultad. Tarde o temprano, nosotros tenemos que entender eso en nuestras vidas. Ahora, nosotros queremos ser de bendición en las vidas de otras personas. Yo creo que sí. Por lo menos yo quiero ser de bendición para otros. Y yo sé que mucho le hemos dicho al Señor en nuestra oración, que nos levante, que nos use, que nos permita poder ser bendición en la vida de otras personas. Pero ¿sabes algo? Así como el agua solamente corre por esos canales que se han ido trazando en el camino, así mismo la vida de Dios en nuestras vidas solamente puede fluir a través de esos canales que se han marcado en nuestras vidas, a través de los momentos duros, a través de los momentos que han sido para nosotros desgarradores y difíciles. Es así como Dios nos lleva muchas veces a poder entonces ser bendición en otros. Te voy a poner un ejemplo. ¿Quién estará mejor capacitado para poder dar ánimo a una persona que está pasando por un momento de duelo en su vida? Pues creo que una persona que ha pasado por un duelo puede fortalecer mucho a otra que lo está viviendo. Si una persona en algún momento está pasando la dificultad de ver que un hijo suyo ha muerto, que un ser querido suyo ha muerto, y otra persona ha vivido esa experiencia, esa misma experiencia de ver partir a un hijo suyo, dime si no es verdad que esa persona puede comprender lo que esa otra persona está viviendo. No que si nosotros no lo hemos vivido, no podamos darle una palabra de aliento a alguien. Sí la podemos dar y podemos llegar a imaginarnos cómo se puede sentir esa madre, ese padre, ese hijo, el que sea que se le haya muerto ese ser querido. Podemos llegar a imaginarnos. Pero la persona que ya lo tuvo que vivir no se lo imagina. Lo siente en su corazón. Y puede decirle a otra persona, mira, yo sé lo que estás sintiendo, yo sé el dolor por el que estás pasando, yo sé la angustia, yo sé los pensamientos, porque también yo viví eso. Pero ahora esa persona se siente fortalecida porque pasó por ese valle de sombra de muerte. Y porque eso fortaleció su vida y ahora esa fortaleza la puede compartir y la puede dar a los demás. El que tiene que vivir la experiencia de ver un hijo suyo en las drogas, ¿cómo no va a ser luego de bendición poderle también llegar a otra persona que lo está viviendo? Porque ya lo he experimentado y lo he vivido y puedo comprender lo que esa persona está pensando, lo que está sintiendo en su corazón. Y así en cualquier dificultad, en una enfermedad, en un momento de mucha escasez, lo que sea. Esas situaciones, esos torrentes, esos momentos desgarradores, esos momentos que nos han hecho sacar lágrimas, son los que nos fortalecen para luego fortalecer y ser de bendición a otras vidas, a otras personas. Entonces, a la mayoría de nosotros, la verdad, no nos gustan los valles de sombra de muerte. No nos gustan los momentos que son tan marcados, tan sentidos y que son duros en nuestras vidas. Entonces, la exhortación es, mira, no tratemos nosotros de evadir esas dificultades que tienen que venir a nosotros. No tratemos nosotros de evitarlas. Ahora, esas cosas oscuras, esas cosas que a veces son lamentables, esos días de tanta angustia pueden resultar en una gran bendición, no solamente para mí, sino también para muchas personas que nos rodean, para muchas personas con las que tenemos que tener contacto a diario en nuestras vidas. Ahora, la tercera razón por la cual el pastor lleva a sus ovejas, las tiene que llevar, es porque sencillamente él sabe que es allá arriba, pasando por esos valles, pasando por esas montañas, es allá arriba donde va a encontrar el mejor alimento, el mejor pasto que van a fortalecer la vida de sus ovejas. Entonces, ¿qué sucede aquí?
¿Y qué es lo que nosotros debemos entender entonces aquí? Mira que es allá donde las ovejas pueden pastar, es allí donde las ovejas de una manera tan maravillosa y tan especial pueden ser alimentadas y fortalecidas. Allá arriba en la montaña. Entonces el pastor sabe por experiencia que los animales de presa están ahí arriba, apostados sobre cualquier roca, esperando que pase el rebaño para lanzarse sobre el rebaño y para acabar, para destrozar cualquiera de las ovejas. El pastor sabe que hay peligros, que hay deslizamientos de rocas. El pastor sabe que allá arriba puede haber avalanchas de nieve, de barro. Pero no obstante, pese a todas esas cosas, Él sabe que sencillamente ese es el mejor lugar para llevar sus ovejas a pastar. Él sabe que tiene que ser por ese sendero donde Él tiene que llevar sus ovejas hacia la montaña. Entonces mira, nuestro buen pastor, Él conoce todas esas cosas. Nuestro buen pastor, Él sabe cómo llevarnos y hacia dónde llevarnos. Él sabe dónde en esos valles nosotros vamos a encontrar el sustento, vamos a encontrar la fortaleza. Él lo sabe. Y entonces, así haya cualquier peligro, así haya cualquier desastre, Él va a estar siempre atento. Pero Él sabe que necesitamos ser conducidos y que necesitamos ser llevados a través de estos lugares. Mira que es cuando nosotros miramos hacia atrás que nos damos cuenta que la mano del Señor se ha extendido siempre sobre cada una de nuestras vidas para fortalecernos. Es mirando hacia atrás que vemos que esa mano ha estado siempre ahí, que nos ha sostenido, aún en las horas que pueden haber sido más y más sombrías, y que aún a través de todo eso ha generado en nosotros una fe que se ha ido renovando, una fe que se ha ido fortaleciendo en nuestras vidas de una manera tremenda, de una manera muy especial en cada uno de nosotros. Entonces, mira que esta condición de nosotros estar expuestos espiritual y también como emocionalmente a las tormentas y adversidades de la vida es lo que ha dado vigor a nuestro ser. Vuelvo y te lo repito, el estar expuesto de esta manera espiritual y físicamente es lo que nos ha llevado a nosotros a recibir vigor en nuestras vidas. Mira, a muchos de nosotros nos asustan las tormentas en nuestras vidas. Decimos que creemos, decimos que nosotros confiamos en Dios, pero apenas estamos dando el primer paso hacia esas sombras y vemos que el camino, como que más adelante, se está haciendo muy oscuro. Entonces, como que caemos en una fosa de desesperación, como que queremos morirnos. No debiera de ser así. No debiéramos nosotros de reaccionar de esa manera. Hay algo bien tremendo y es que la persona que definitivamente tiene esa confianza y ha aprendido a tener esa confianza en Cristo, la persona que está convencida, que está segura que en esos valles y en esos momentos tremendos Dios está con él, esa persona se convierte en un baluarte de inspiración y fortaleza en la vida de los demás. Es una persona que sencillamente adquiere en su vida un conocimiento y adquiere en su vida una capacidad tan linda y tan especial de poder ayudar a otros. Es inigualable y es algo
muy tremendo que Dios quiere que nosotros experimentemos. Entonces mira, creo que aquí lo fundamental, y aquí lo principal en nosotros es no cuántos valles yo he pasado, si han sido pocos, si han sido muchos, si han sido muy oscuros, si apenas se ha dejado ver algo de luz allí. No es esa la cuestión es cómo estoy reaccionando frente a esas situaciones. Piénsalo por un momento. ¿Cómo estás reaccionando tú cuando vienen esas situaciones duras? ¿Cómo reaccionas cuando vienen esos momentos en los que la desesperación es lo primero que puede atacar un corazón? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo se ponen tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos? Pensemos por un momento en eso. Pensemos cómo los atravesamos. Si de verdad hemos querido hacerle frente a esas cosas. Porque muchas veces nosotros somos demasiado expertos en tomar atajos. Demasiado expertos en mirar cómo hago para que de una u otra manera entonces yo pueda como hacer la travesía y esquivar el asunto. ¿Cómo los estamos atravesando? Ahora, ¿cómo enfrentamos nosotros entonces las calamidades que aparecen en nuestro camino? ¿Cómo le estoy haciendo frente a eso? Porque es que tristemente muchas veces queremos evadir la realidad. Muchas veces no queremos afrontar la realidad. Muchas veces tomamos atajos para ver cómo le saco el cuerpo a esa situación. Yo creo que por más que nosotros querramos hacer toda esta cantidad de cosas, Dios es completamente experto en ir quitando de nosotros una cantidad de apoyos, una cantidad de muletas, una cantidad de estrategias humanas con las que pensamos que podemos salirle adelante a Dios. Dios es experto en empezar a quitar esa fuente de apoyo en la que yo tenía la confianza. Dios es experto en quitar personas en las que acudo y en las que quizás he podido refugiarme. Dios es experto en empezar a tejer alrededor nuestro situaciones que nos dejan sencillamente en el punto donde lo único que podemos hacer es depender completamente de Él. Y si nosotros realmente le amamos y si nosotros realmente le queremos servir, créeme que Dios mismo se va a encargar de llevarnos por esas sendas. Dios mismo se va a encargar de permitirnos vivir una gran cantidad de cosas. Y al final del camino, atravesando ese valle de sombra de muerte, atravesando todas esas situaciones, al final vamos a ser bendecidos y vamos a poder también nosotros ser de mucha bendición para tantas personas. Tengo la certeza de que a través de esos valles, tú y yo podremos viajar hacia terrenos mucho, pero mucho más altos con Dios. Así no solamente yo voy a ser bendecido, vuelvo y te lo repito, van a ser bendecidas muchas personas alrededor de cada una de nuestras vidas. Entonces no se te olvide el versículo que nos correspondía para hoy. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Yo creo que maravilloso esto. Y algo muy bonito que Dios nos va a continuar enseñando en la próxima clase es cuando Él menciona tu vara y tu callado
me infundirán aliento. Es tremendo cómo necesitamos la vara de Dios y el cayado de Dios en nuestras vidas. Entonces te invito, como siempre, todos los días, de lunes a sábado, a las 5 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana. Qué bueno y qué bonito es haber podido compartir hoy con ustedes la preciosa palabra de Dios. Espero que haya traído refrigerio, espero que haya traído consolación, exhortación a cada una de nuestras vidas. Espero que de verdad podamos analizar, pensar un poquito en esto, poder rumiar este alimento para que se haga vida en cada una de nuestras vidas. Entonces vamos a hacer una oración de gratitud a nuestro Señor. Dios, muchísimas gracias por este tiempo. Dios, muchísimas gracias por tu palabra. Dios, muchas gracias por los valles de sombra de muerte. Porque tú has dicho, yo estaré contigo. Dios, muchísimas gracias porque definitivamente tú sabes, Dios, conducir a tu rebaño. En tiempos de sequía, en tiempos de verano, es necesario atravesar el valle de sombra de muerte. Allí tú nos vas a cuidar, allí tú nos vas a apacentar. No importa el peligro, no importa la dificultad, tú estarás conmigo. Padre, gracias porque es en ese valle de sombra de muerte donde tú nos llevarás a abrevaderos, a lugares donde tú nos muestras que tú eres nuestro único y suficiente refrigerio para nuestras vidas, Dios. Porque subiendo la montaña, subiendo la cuesta, donde me permite, Señor, conocerte. Gracias, Dios, porque es en esos valles de sombra de muerte donde tú sabes que habrá alimento, el alimento que ha de fortalecer mi vida por completo. Gracias, Señor y Dios, porque es necesario para nuestras vidas. Es necesario ser marcados. Es necesario, Dios, poder vivir experiencias que aunque sean duras, que aunque sean desgarradoras, que aunque sean confrontantes, Dios, es la herramienta maravillosa que tú vas a usar para que también nuestras vidas puedan volcarse en amor, en fortaleza y en bendición a otros. Como el agua corre por ese cauce, también la vida de Cristo tiene que correr, Dios, en medio de aquellas situaciones que han marcado nuestras vidas. Gracias, Señor, porque atravesando el valle de sombra de muerte, no solamente soy bendecido, no solamente soy conducido en un camino más alto hacia el conocimiento tuyo, sino que también me permites ser bendición en las vidas de otras personas, Padre. Señor, hágase tu voluntad, Padre maravilloso, y glorifícate en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, un abrazo fuerte, fuerte, fuerte para todos. Que la bendición de Dios y esa paz que tanto necesitamos sea en nuestras vidas y que cada día esa comunión y esa hambre, ese deseo por Dios crezca más y más en nuestros corazones. Dios les bendiga y nos vemos mañana.